No, álgebra. Sería Ven, solamente... No, álgebra es lo nomás. único, nada más. Ay, ay, ay. Bueno, álgebra nomás profe, y de antes ahí de yo, empezar, ¿sí? ¿podría hablar con usted un poco? Eh, ¿Qué es con respecto a la evaluación de lo que fue la PEP 1? La PEP 1. Ya, si es respecto a la corrección, lo que pasa es que eso se corrige, digamos, entre comillas, por comisión, en el sentido de que esos están asignados al azar. Si es respecto a los problemas que hubo, no. En álgebra no hubo muchos problemas con la prueba. ¿Por qué? Mire, el problema es que yo cuando respondí el desarrollo de la 3 y subí los PDFs con mi desarrollo, después cuando fui a la revisión, no me los contó. Y el comentario me dice que no respondí. Y eso es lo que no entiendo, si yo coloqué, O sea, lo subiste y sí, ahora no lo encuentras. no, si incluso aparecen, Aparecen. pero no entiendo por qué me dice que no los cuenta ni nada. Y me dice que que no coloqué respuesta ni nada, pero sí tienen respuesta. Ya. A ver, hay una cosa ahí. Ahí parece que hay como una inconsistencia en el sistema, porque eso lo escuché del otro curso también, pero con lo que tienen que tener cuidado es que cuando ustedes suben los archivos, ¿ya? Después hay que entregarlo también o algo así. No sé exactamente ahora cómo se llama el botón, pero hay que poner otro botón ahí que dice después algo, no sé, cómo finalizar la entrega o algo por el estilo. Sí, es que yo subí los PDF de ahí, después de haberlo subido y tener todo listo, puse finalizar entrega. Ah, ya, lo pusiste. Bien, Y aparte me entonces, aparece en la revisión, incluso. ya, Pero pero no enti- igual si están los archivos y tú los sí, puedes ver, entonces no debería haber problema. No, de hecho, recién ahora en las vacaciones vamos a empezar con las correcciones. ya. Lo admito, ya. En teoría hay 2 semanas de plazo para, para las correcciones. A ver, lo de la tarea, em, la verdad, eso es una cosa que los ayudantes deberían haber corregido ahí. Y ahí no sé cómo lo hicieron la distribución del trabajo. Respecto a la prueba, ya están asignadas la, bueno, la mayoría de las pruebas por corregir y de esa manera ahora en las vacaciones vamos a corregir, pero eso sí, las vacaciones no cuentan como dentro de las 2 semanas, ¿ya? O sea, porque se supone que nosotros también deberíamos tener vacaciones, ¿ya? Así que eso. Eh, bueno, lo de la tarea es cierto. Voy a ver si en algún momento puedo averiguar algo respecto a eso, ¿ya? Y la otra cosa también, no, pero no lo pueden subir directamente al LOA. Bueno, la verdad, sí, respecto a la tarea no me han informado todavía las notas. O sea, en algún momento me debería llegar ahí una planilla con las notas de la tarea para yo poder subirlas al LOA, por lo menos. Lo que sí, algunos
ayudantes corrigieron las tareas directamente en el sistema. Entonces ahí debería aparecer un puntaje en el U virtual para la tarea. Entonces ahí, la verdad, tengo que averiguar esa parte, ¿ya? Pero voy a hacerlo. En total hay tiempo ahora ya, no se preocupen. Bueno, yo les voy a compartir pantalla. ¿Con qué compartir pantalla? No quería con eso. A ver. Acá. No, sí, con eso, po. Ahí sí. Ya. Entonces. Ponemos esto para allá. Esto para acá. Eso. El tema es que ya, acá ay, no, aquí está. Ya, nosotros vimos la clase pasada, empezamos con inducción, ¿ya? Entonces, acá, ¿cuál les gustaría hacer? Hagamos un ejercicio de inducción a modo de repaso. ¿El 1, 2 o 3? ¿El 2? ¿El 2? N cuadrado más N es par para todo N mayor o igual que 0. Ya. Oh. No. Eso, ahora acá. ¿Cómo era N cuadrado más 1 o N cuadrado menos 1? Mi memoria de N cuadrado, bueno, menos N, acá es par para todo N en N. Debería ser más 1, más N, ¿o no? Verifiquemos. Aunque este programa últimamente, acá con eso de que siempre quiere ser, de que lo declare, ya, N cuadrado más N, sí. A ver si sirve con el no. Para que no me siga Profesora, molestando. ¿Sí? abajo salía en inglés no volver a mostrar. Puede darle ese ticket y después cerrarlo, no debería de volver a salir. Bueno, ya lo voy a intentar la próxima vez. Bien, entonces acá, tenemos acá la afirmación que queremos demostrar. Entonces, eso es por demostrar. Acá esto, ¿ya? Bien, entonces, si lo hacemos con inducción, que siempre para situaciones de este estilo va a ser lo indicado. Entonces tenemos primer paso, era verificamos para n igual a 1. ¿Ya? Entonces, acá tenemos para n igual a 1, digamos, el 1 al cuadrado más 1, esto va a ser 2, y esto es un número par, ¿ya? O sea, estamos bien. Después, siguiente paso, la hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción. Entonces, acá tenemos, entonces, supongamos, o sea, de que n cuadrado más n, acá es par. ¿Cómo podemos escribir ese de que sea par? Podemos escribir que es 2 por algún k, ¿ya? Para cierto k,
De hecho, este K tiene que ser estar en N también, ¿ya? Bien, entonces, ahora el paso importante de la inducción, chequeamos ahora con N más 1, o sea, a ver, bueno, ya, acá verificamos para, entonces, N más 1. Bien, entonces, para N más 1, tendríamos en la parte ahí de la, de la expresión, de la primera expresión, nos quedaría N más 1 al cuadrado más el N más 1, ¿cierto? Bien, entonces, esto lo podemos desarrollar acá, el binomio. Entonces nos va a dar N cuadrado más N más 1, más 2N, perdón, más 2N, porque en este caso acá es porque no solamente queremos mostrar que un número es divisible, bueno, lo podríamos tomar en Z también, ¿ya? Perdón, acá me estaban preguntando si, porque ese K de acá pertenece a los naturales en este caso. Pero eso es porque acá estoy tomando puros números naturales desde un principio, ¿ya? Cuando queremos decir de que un número es divisible por 2, entonces en general tomamos K en Z. O sea, acá ustedes podrían tomar K en Z también, pero acá este K nunca va a ser un número negativo porque esto de acá siempre va a ser positivo, ¿ya? Entonces, por eso lo puse de esta manera, pero para la divisibilidad en sí, podrían utilizar acá un número K en Z, en los enteros, ¿ya? Bueno, sigamos con el desarrollo de acá, n cuadrado más 2n más 1, más n más 1. Entonces, tenemos acá n cuadrado en total, más 3n, más 3n y más 2. Ya, pero ahora acá esto lo voy a separar porque acuérdense, yo les dije, tengo que usar en alguna parte siempre mi hipótesis de inducción, esta parte de acá. Bien, entonces acá en este caso voy a escribir esto como n cuadrado más n más 2n más 2. Entonces, ahora utilizo acá para la primera parte la hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción. Y obtengo entonces que eso es 2 por K. ¿Sí? Y de estos dos acá, factorizo el 2. Entonces tengo más 2 por n más 1. ¿Sí? Entonces ahora puedo, de la suma en total, puedo factorizar el 2 acá. Y me queda entonces K más n más 1. Y ahora esta parte acá es como un nuevo K tilde acá con K tilde en este caso, bueno, también en N. Eso. Entonces acá ya tenemos esta cosa ya lista porque ahora verificamos de que esa propiedad de acá es cierta para el siguiente paso, porque acá llegamos a algo de este estilo acá también. ¿Ya? Entonces, ahora la conclusión, entonces, acá, por lo tanto, acá, por inducción,
inducción, entonces tenemos que el n cuadrado más n acá es par, entonces, para todo n en n. Ya, o sea, acá están bien desglosados los pasos que tienen que estar. Y en eso de que verificamos para el n más 1, acá en algún momento tengo que utilizar la hipótesis de inducción. Si no lo hago, entonces hay algo que anda raro y o no me he dado cuenta o estoy haciendo trampa. ¿Ya? Eso. Pero en sí la inducción es una herramienta bien como sistemática, como lo ven acá ustedes. Y bien útil. Ya. Entonces, si no hay dudas, consultas respecto a eso, avancemos. Ya. Acá, bueno, llamaron esa clase segundo principio de inducción. Acá, bueno, el tema es que acá estamos trabajando con ahora las sucesiones recursivas, o sea, en el sentido de que una sucesión está, los elementos, el término en general está definido en función de uno o más de sus antecesores. Ahora, acá pusieron, por ejemplo, a ver, ejemplo 1, los números triangulares. Patrón de números que forman los triángulos equiláteros, como se muestra en la imagen. Cada número subsiguiente de la sucesión agrega una nueva fila de puntos al triángulo. Bueno, de hecho, esto de acá bueno, ya, si quieren, acá tenemos, acá solamente estamos agregando acá la última fila respectiva, ¿ya? Pero ustedes conocen algo seguramente de este estilo también, ¿ya? Que es el triángulo de Pascal. Entonces, acá, bueno, para encontrar acá, para juntarlos, o sea, si queremos, entonces, contar los puntos, en este caso acá, simplemente tenemos de que va a ser 1 más 2 más 3 más 4 y hasta para el triángulo 30 tenemos que sumar hasta 30, ¿ya? Pero en este caso acá esto simplemente va a ser la suma. Ahora, acá consideran las sumas, entonces esos las consideran como elementos de la sucesión. O sea, acá, si se fijan, el primer elemento es solamente el 1, no le sumo nada más. El segundo elemento ya es 1 más 2. El tercer elemento de la sucesión ya es el 1 más 2 más 3. Y así sucesivamente voy avanzando. ¿Ya? En general, acá podemos decir de que no, con este. Acá si tomamos el iésimo término, ¿ya? Esto va a ser la suma, bueno, el enésimo término mejor, ¿ya? Ping. Esto va a ser la suma de este i igual 1 hasta n del i, acá, ¿ya? Y eso ya lo hemos
calculado acá la fórmula que era con el n por n más 1 dividido por 2, no con el menos 1. Acá está, ¿ya? Eso. Ahora el permiso. Acá tenemos el caso de las estadísticas falsificadas del COVID. Cuando uno se contagia de una enfermedad, entonces ha tenido un tiempo de incubación, que acá toman como una semana, y después es contagioso por, bueno, acá en ese ejemplo, 2 semanas. Entonces, a ver, cada paciente infecta al principio de cada de esas 2 semanas activas a una nueva persona. Bueno, entonces acá estamos hablando de que cada uno infecta solamente a una nueva persona, ¿ya? Bueno, lo bonito del COVID es que puede contagiar a muchos más al tiro de una vez. Entonces, acá están contando las semanas acá, ¿sí? Estamos considerando las semanas como contador y el U sub n es entonces el número de nuevos infectados. Entonces, acá, bueno, empezamos con 1, después en la semana 2, digamos, esa otra persona que se contagió está todavía, ¿cómo se dice? Eso de asintomática, ¿ya? O sea, está en el tiempo de incubación, ¿ya? Entonces, por eso acá como, digamos, el conteo en sí empieza con con la semana 3, porque recién ahí voy a ver un cambio en la cantidad de personas. Entonces, va a ser simplemente la suma de los 2 anteriores. Lo que sí, lo que hacen acá es que acá, o sea, en este ejemplo acá, para este cálculo, acá solamente están considerando cuántos cuántos voy a tener, a ver, es que el tema es que no están contando solamente, habría que restar los que después ya no son contagiosos. Y esos no se consideran acá, ¿ya? Pero bueno, miremos acá, entonces acá están los primeros términos. Acá podemos ver 2, 3, 5, y bueno, esa sucesión acá, entonces definida de esta forma, aunque la interpretación acá no es, esta explicación acá de las semanas contagiosas y eso, acá solamente estamos contando los que en algún momento lo tuvieron, ¿ya? Y fueron infecciosos, pero no estamos considerando las personas que ya no son infecciosas. Pero bueno, esta sucesión acá recibe el nombre de sucesión de Fibonacci, y bueno, de esa manera los términos acá son los números de Fibonacci. El 2, 3, 5, a ver cómo sigue, ahí no sé. El tema es que esa sucesión acá, o ese tipo de sucesiones, tienen más bien, son matemáticamente interesantes, pero en la práctica, digamos, acá en la semana 3,
en estricto rigor ya habría que restar la primera persona que ya no es contagiosa. O sea, a ver, esa va a ser, no, la primera, dependiendo si contamos de que en la semana 1, no, en la semana 1 está en incubación todavía, en la semana 2 entonces estaría contagiando, en la semana 3 ya habría uno más. Por eso acá los índices están corridos, pero en la semana 4 habría entonces 2 más, pero uno menos, porque el primero ya se sanó, por decirlo así, ¿ya? Pero bueno, ya, eso no está incluido acá. Acá, existe una fórmula cerrada para el enésimo término. Ahora, el tema es que esa la podemos verificar por inducción, ¿ya? Para encontrarla es un poco difícil eso, ¿ya? Entonces, acá partimos verificando para n igual a 1. Entonces, acá nos queda claramente 1 más raíz de 5 menos 1. Se cancela el 1 y después nos queda raíz de 5. Y acá va a ser más raíz de 5, o sea, nos quedan 2 raíz de 5 en el numerador y en el denominador nos queda también 2 raíz de 5, así que nos va a quedar 1 y estamos bien. Después, ¿qué? Aquí verificaron incluso para n igual a 2, porque como esa sucesión acá acá es recursiva, ¿ya? Depende de 2 términos anteriores. Entonces tenemos que verificar la condición inicial, digamos, para ambos valores acá al principio. ¿Ya? Si tuviéramos 3 valores iniciales acá y recién el U sub 4 en adelante definido en forma recursiva, entonces tendríamos que verificar de que se cumplan las condiciones para los primeros 3 valores, ¿ya? En este caso acá son 2 nomás. Entonces acá verificaron esa formulita acá, calculando el cuadrado, y de ahí cancelamos los términos. Nos quedan acá de nuevo 2 raíz de 5 más 2 raíz de 5. Estos 5 se cancelan, los 1 se cancelan, ¿ya? Y nos queda entonces 1 acá de nuevo. Ya, estamos bien. Ahora, acá, acá para la hipótesis inductiva utilizamos bueno, a ver, el U sub n menos 1, a ver, sí, de la fórmula cerrada, esta parte de acá. Ups. Y acá. Utilizamos esto de acá. Esto va a ser nuestra hipótesis de inducción, de que este U sub n, que se construye con la sucesión, como teníamos dado acá mediante esta parte, definida de manera recursiva así, ¿ya? Entonces, este U sub n menos 1 más U sub n menos 2 es entonces igual a esta fracción de acá. ¿Ya? Eso es nuestra hipótesis de inducción. Entonces, acá, y ahora entonces miramos el paso n más 1. Si el U sub n más 1, que está dado por esta cosa acá, U sub n más U sub n menos 1, ¿ya? Eso es por la definición recursiva acá que estoy utilizando. Y ahora acá estoy utilizando en el siguiente paso
acá ya estoy utilizando la hipótesis de inducción. Acá. Porque, acá, hipótesis de inducción. Y eso es porque habíamos dicho el U sub n, supuestamente lo puedo escribir como esta fracción de acá. ¿Ya? Y de esta manera el U sub n menos 1, estoy suponiendo, mediante la hipótesis de inducción, que lo puedo escribir de esta forma. Bien, ahora el tema es que tengo que intentar de llevar todo eso al formato que teníamos acá. Pero ahora para n más 1 acá. Bien, entonces eso nos va a costar acá un poco de trabajo. O sea, primero, bueno, acá reordenamos los términos. ¿Y qué más? Acá lo otro que hicieron fue amplificamos acá por el... acá por el 2. Para tener acá el n más 1, ¿ya? Entonces amplificamos acá con el 2 y acá, como de acá es con n menos 1, ¿ya? Para llegar al n más 1, acá tengo que multiplicar por 2 al cuadrado, o sea, por el 4 acá y el 4 acá. Ya, de ahí agrupamos los términos. Todavía tenemos todo con potencia, a ver, ¿por qué se nos quedó acá con el n-1? A ver, déjenme ver acá. Ya, entonces acá con el n-1, ya lo podemos sacar para afuera después. El tema es que si factorizamos acá del 1 más raíz de 5 elevado a n-1 y lo junto con de acá, porque también tiene la suma, entonces me va a quedar un 2 por 1 más raíz de 5 como factor por fuera. Y entonces lo junto con el 4. Con este 4. A ver, para mostrarlo. Acá y de acá elevado a n lo escribo como el n menos 1 y le saco un 1 más raíz de 5, ¿ya? Entonces, en total acá voy a tener, a ver si quieren, este paso lo puedo escribir en el medio acá, cortito. De acá lo interpreto como 2 por 1 más raíz de 5 por 1 más raíz de 5 elevado a n menos 1. Eso es para el primer término de acá, para ¿ya? Y ahora junto los términos con el 4, con el 2, con ese 1 más raíz de 5, y entonces me va a quedar acá de este formato, esa parte. Y análogamente lo hacemos para el otro término, ¿ya? Y ahora, lo único es que 6, a ver, acá tenemos, a ver, en total vamos a tener más 4, sí, es el 2 por 1 de acá, acá más el 4, son los 6, y acá tenemos entonces el raíz de 5, por ese 2 de acá, sí, ya, no, está bien. Ahora acá en esa parte, sí, acá el truco está en que 6 lo escribimos como 1, entonces más voy a dejar el 2 raíz de 5 y más 5, ¿cierto?
Entonces, ahora acá podemos ver de que eso efectivamente es el cuadrado acá con la raíz. Y ahora lo bueno es que esto con el 1 más acá dentro del paréntesis, ahora acá agrego estos dos porque son la misma base y los agrego acá. Y obtengo efectivamente la fórmula. ¿Ya? Entonces acá ese P de 1 se cumple. Eso se refiere a que tenemos que verificar ahora, dependiendo de cuántos pasos previos depende la fórmula escrita de manera reductiva, ¿ya? Recursiva, perdón. Y acá la idea es entonces, estamos suponiendo que todos los previos están correctos y por lo tanto se cumple el siguiente. Bien, acá, bueno, acá el primer principio de inducción sería acá solamente como renombrando esta afirmación acá como una sola ya, pero... fin de la clase. ¿Ven? Fue una clase cortita. Entonces, miremos acá unos ejercicios. ¿Cuál quieren hacer? ¿Cuál? Díganme. 1, 2 o 3. ¿Podría volver a bajar el 3 para ver? Es una sumatoria. ¿Podríamos hacer este o no? ¿Ya? Ya, lo único es que debería ponerlo en otra hoja para que no se vea tan desordenado después el desarrollo. K igual 1 hasta n, k por 2 a la k igual a n menos 1, 2 a la n más 1, más 2. Ya. Entonces, eso. Ya, ahora, ¿dónde dejé el otro lado? Ya, aquí lo que queremos demostrar, entonces, es esta formulita. Acá. No, por demostrar, entonces, que la suma de k igual 1 hasta n de los k por 2 a la k, que esto es n menos 1 por 2 a la n más 1 más 2. Bueno, veamos. Entonces acá, si lo hacemos de nuevo, entonces por inducción. Acá, ya. Tenemos que chequear primero para n igual a 1. Primer punto. ¿Ya? Entonces acá, bueno, la suma va a ser bastante corta porque va a ser desde k igual 1 hasta 1. O sea, tiene un término nomás. Va a ser 1 por 2 elevado a 1. Y esto es entonces, hay que verificar si esto es igual a, bueno, acá tenemos 1 menos 1 por 2 elevado a 1 más 1 más 2. Bueno, lo práctico es que esta parte de acá se anula, ¿ya? Así que 2 igual a 2, estamos bien. Además, acá, en este caso, bueno, acá podríamos pensar de que
el asunto es que está involucrado acá el n-1 acá, entonces acá podríamos, si alguien quiere, chequear acá también para n igual a 2. Entonces nos va a quedar en la suma, esto va a ser 2 más, el segundo término va a ser ya 2 por 2 al cuadrado, eso. Esto es de la suma, ¿ya? Hasta 2. O sea, acá tengo de la sumatoria hasta 2. Con k igual 1 hasta 2. Ya, pero... bueno, ya, eso lo podríamos... O sea, el más 2 de acá ya está bien, que necesitamos obtener. Y acá entonces para ver de que eso sea del estilo 2 menos 1, o sea, 1 por... bueno, ya, pero eso es entonces 2 más, y acá es 1 por 2 a la 3. Ya, y en este caso acá, entonces este 1 va a ser del estilo, va a ser 2 menos 1. ¿Ya? Bueno, o sea, también se satisface acá esa formulita. Después, la hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción. Acá simplemente utilizamos acá lo que queremos demostrar, que la suma de k igual 1 hasta n del k por 2 a la k es igual a n menos 1 por 2 a la n más 1 y todo eso más 2. Ya. Y ahora verificamos para el n más 1. Entonces, aquí empieza la parte interesante de la inducción, siempre. Entonces, tengo ahora la suma desde k igual 1 hasta n más 1 ahora, de k por 2 a la k. Ya, y ahora, el tema es que acá en alguna forma tengo que intentar de utilizar la hipótesis de inducción. Entonces, lo que voy a hacer acá es, voy a separar esta suma que tengo acá del lado izquierdo en dos sumas. Por un lado, tomo primero el trozo hasta n, del k por 2 a la k, y le sumo el último término que estoy agregando acá. ¿Ya? Entonces, acá el último término va a ser n más 1 por 2 elevado a n más 1. ¿Ya? Y ahora acá, para esta parte ahora utilizo la hipótesis de inducción para entonces escribir eso acá de esta forma. Entonces me queda n menos 1 por 2 a la n más 1 más 2 y más esta parte que me quedó agregado acá por 2 a la n más 1. Bueno, ahora tenemos que intentar de llevar eso al formato que teníamos en la hipótesis de inducción. Ahora, lo que sí, en este caso acá, este 2 yo lo dejaría tal cual ya, porque acá tengo 2 a la n más 1 y acá tengo 2 a la n más 1. Entonces los puedo juntar acá el primero y el último. Ya, para no complicarme la vida acá. Entonces tendríamos, en total, voy a escribirlo acá una vez, acá bien paso por paso, n menos 1 más n más 1 por 2 a la n más 1 y más el 2.
¿Sí? Ahora, acá entonces, este menos 1 se cancela con este más 1. Y acá adentro me queda entonces que esto es 2n. Ya, y ahora voy a tomar este 2 de acá y lo voy a multiplicar con el 2 de afuera de ese paréntesis. Entonces tengo n por 2 por 2 a la n más 1 más 2. Ya, y esto ahora va a ser n por 2 a la n más 2 más 2. Ya, pero ahora acá podemos ver, esto corresponde justamente al formato de esto mismo, solamente que ahora para el n más 1. O sea, acá, por lo tanto, acá por inducción, porque acá con eso ya estamos listos. Por inducción, entonces tenemos que la suma desde k igual 1 hasta n del k por 2 a la k es igual a el n menos 1 por 2 a la n más 1 más 2, y esto para todo n. Acá al final en la parte de la respuesta siempre es importante poner esto, porque para eso estamos haciendo la inducción, para que esa fórmula sea válida no solamente para algunos, sino que para todos los n. ¿Ya? Pero ahí ustedes tienen, acá hay otros 2 ejercicios, hay guía también disponible en el U virtual. Y de esa manera, ahí si ustedes quieren entretenerse, las demostraciones por inducción son bien entretenidas en general. Ya, pero no los quiero maltratar más, considerando la hora y eso. ¿Dudas, consultas respecto a este ejercicio? Señorita, cuando tengamos que resolver eso en alguna prueba, con un ejemplo no bastaría, puede que ser varios. A ver, en este caso acá, a ver, por lo general basta con un ejemplo, ¿ya? Pero acá, si te fijas, podríamos pensar de que eso está como quizás definido un poco de manera recursiva, ¿ya? Entonces, por eso tomé acá los primeros dos, porque como tengo acá el n-1. Pero em, en estricto rigor, si solamente lo consideramos como una fórmula, entonces debería bastar con el primero nomás, ¿ya? En este ejemplo. Ahora, en el otro ejemplo había que verificar los primeros dos, porque ahí la sucesión estaba... no me cabe ahora. Ahí el u sub n estaba dado en función del u sub n menos 1 y el u sub n menos 2. Entonces acá teníamos los dos previos. Acá este y este. Entonces acá sí hay que verificar para los primeros dos valores. ¿Ya? Acá en este caso esto no está dado de esta manera, por lo menos directamente no, ¿ya? Así que acá en este ejemplo que nosotros vimos ahora es suficiente con solamente verificar el primer paso. ¿Otra duda, consulta, comentario? Yo tengo una consulta un poco, creo que boba, por decirlo así, pero No. si al principio del ejercicio trato de verificar con n igual 1 o n igual 2 y me da que es, no sé, pues erróneo, no se cumple. ¿El ejercicio está malo o tengo que seguir intentando con otro n?
A ver, no, la pregunta es buena, de hecho. Lo que pasa es que si verificas para n igual 1 y te funciona, y para n igual 2 no te funciona, entonces, primera opción que te equivocaste en alguna parte al verificar para el n igual a 2. ¿Ya? Y después, segunda opción, que el enunciado efectivamente sea malo. Aunque la verdad intentamos evitar esas cosas, ya, de presentar problemas con errores. Por eso cada profesor tiene que siempre proponer ejercicios para evaluaciones y después hay toda una comisión, hay varios otros profesores que tienen que revisar si esa propuesta está bien hecha o no y esas cosas. Eso, pero no, la pregunta no es boba. Lo único es que si no te funciona, entonces en primer lugar deberías revisar tus cálculos. ¿Ya? Y después, si crees realmente de que ahí eso no puede ser, entonces también es posible que el enunciado tenga un error de tipeo en alguna parte. ¿Ya? Eso. ¿Otra duda, consulta, comentario? ¿No? Entonces creo que mejor los dejo salir de vacaciones ahora